Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a este ciclo de conferencias de ASEMELLA aquí en el Colegio de Médicos de Madrid. Y esta tarde se oye bien, ¿no? No, muy fuerte. Ah, espera. A ver, así. Espera, a ver, a lo mejor hay que acercarse. Mira, ya, Marga, hay que acercarse. Bueno, pues es la doctora Margarita Rodrigo Angulo, que es profesora de anatomía en la Universidad Autónoma de Madrid y que es asociada numeraria de ASEMELLA y ahora es tesorera de la actual Junta Directiva. Entonces, ella también, además, es pianista, es de los asociados que son músicos. Tenemos pocos, pero tenemos, y muy buenos. O sea que también, en un simposio que vamos a hacer, pues ya ha participado 2 veces tocando el piano, es muy buena pianista y estudia muchas horas al día el piano, que lo sé. Entonces, hoy nos va a hablar de un tema que yo creo que nos va a gustar a todos mucho, que es el uso de la música como herramienta terapéutica. Así que, nada, Margarita, cuando quieras, todo tuyo. Vale, gracias, Carmen, por invitarme para dar esta charla. Agradecemos siempre al colegio que nos cede este aula para estas charlas y os agradezco a todos vuestra presencia aquí en una tarde donde hace tanto frío. El tema que he escogido hoy era ver un poco la evolución de la musicoterapia como una herramienta terapéutica siempre coayudante de la farmacología. No se puede prescindir en ningún caso, ¿verdad?, de la farmacología. Pero vamos a ver cómo la música, a lo largo de la evolución histórica, ha podido ayudar un poco al tratamiento como una herramienta terapéutica. Bueno, la música, como sabéis, es el arte de combinar los sonidos de una manera rítmica, melódica, armónica, para expresar algún sentimiento o para hacer una comunicación. De todas las bellas artes, la música es el arte que presenta más comunicación no verbal entre los individuos, porque como es un lenguaje universal, entonces puede presentar una comunicación entre muy diversas personas y sociedades. Entonces, la música se sabe desde siempre que tiene una influencia sobre las personas y sobre las sociedades, influye de una manera de diversas maneras. Así que es importante que utilicemos esta posibilidad que tiene con motivos pues, de expresión, de educación y también como terapia. Y de ahí es donde ha surgido la musicoterapia. La musicoterapia, etimológicamente, como su nombre indica, quiere decir la terapia, la curación, a través de la música. La musicoterapia, entonces, desde los comienzos de la humanidad, el uso de la música como una terapia ha ido siempre en conjunción con la palabra, acompañando a la humanidad desde siempre. O sea, desde hace miles de años, y ha sufrido una evolución de distintos aspectos, mística, filosófica, religiosa, científica, de muy diversas maneras. Entonces vamos a verlo un poquito. Como os digo, es una actividad que acompaña a la humanidad desde sus comienzos. Desde sus comienzos quiero decir desde hace 1000 años, desde hace miles de años, y quiero decir entonces pues desde la prehistoria. En la prehistoria se sabe por documentación que hay, ¿verdad?, sobre todo dibujos, se sabe que la música era importante para aquellos individuos y que la música se podía utilizar como curación y estaba en manos de hechiceros, magos, brujos, etcétera, ¿verdad? Esta es un dibujo, es una pintura rupestre que está en un yacimiento arqueológico en la provincia de Lérida. Y consta de una serie, este yacimiento arqueológico son una serie de cuevas en las que hay pinturas con representaciones antropomórficas y también de animales. En esta que os presento, en realidad más que una cueva, es un abrigo, se llama la Cueva de los Moros. Está datada en el Neolítico y los arqueólogos la interpretan como un grupo de mujeres que están cantando y bailando para aliviar las heridas de un cazador que ha sido herido en una cacería. Es una interpretación de los arqueólogos, ¿verdad? Puede que sea así la cosa. Puede ser que se utilizara algún tipo de música, ¿verdad?, para
curara esto, sobre todo para este tipo de heridas, que era lo que en aquella época ocurría. No sabemos, ¿verdad?, qué tipo de instrumentos usaban, ni tampoco cómo era la música que interpretaban. Seguramente los instrumentos eran sencillamente el chocar piedras, maderas o hueso con algún tipo de ritmo y emitiendo algún sonido de tipo gutural, ¿verdad? Pero cuando avanzamos en la edad histórica, ¿verdad?, que nos metemos ya en los documentos escritos, nos encontramos con que las civilizaciones antiguas, tanto de Occidente como de Oriente, han tenido la música también como un factor terapéutico. Por ejemplo, en el antiguo Egipto se estudiaba música en las escuelas y se aplicaba también con términos terapéuticos. Hay ciertos personajes que están en el antiguo Egipto, pero os muestro este señor Imhotep, este médico, este señor Imhotep, que era un médico, filósofo, astrónomo, un señor muy interesante. Tiene en estos papiros en los papiros, en este papiro que veis ahí, este señor Imhotep abogaba por la música como un efecto terapéutico y sobre todo la aplicaba a la fertilidad en las mujeres y a favorecer el embarazo y a propiciar los embarazos. En la antigua Sumeria, por ejemplo, los sumerios, había otro rey, un rey doctor que se llamaba, o rey mago, se llamaba Gudea, y junto con su mujer lo que hacían era también promocionar a la música entre la población como un elemento terapéutico. Y luego están unos curiosos papiros, los de Cajún, de 1800 años antes de Jesucristo, y en estos papiros, además de una muy curiosa escritura sobre ginecología y obstetricia, en estos papiros se explica cómo la música tiene un efecto favorable en el momento del nacimiento y que es muy beneficiosa tanto para la madre como para el bebé. También en la antigua China había también ciertos personajes, por ejemplo, este señor que es un emperador, el emperador que se llama Xi Jinping. Bueno, este señor se dedicaba a recorrer el país y comprobaba que la gente de la población, los que cantaban, incluso la gente normal de la calle que cantaba, utilizaba en sus cantos las escalas de los 5 tonos que tenían entonces, de las 5 notas, porque decía que eso hacía que la gente fuera más pacífica y más romántica. Seguramente sabía eso de lo de la música mansa a las fieras, ¿verdad? También la música hindú, en la civilización hindú, existen también noticias de que los hindús, que tienen unos instrumentos muy específicos que son capaces de acotar un cuarto de tono, utilizaban este tipo de música también para curar ciertas dolencias, sobre todo de tipo psíquico. Los instrumentos que se tenían en aquella época los conocemos, ¿verdad? Los conocemos. Había sobre todo muchas arpas, liras, instrumentos de cuerda, flautas de madera, algunas de hueso. También había instrumentos de percusión, tambores, sonajas, castañuelas, todo este tipo de instrumentos. Y sabemos estos instrumentos, ¿verdad?, por todos los papiros, pero sabemos también cómo sonaban, porque tenemos también partituras. Esta es una partitura escrita en piedra que está en el Museo Arqueológico de Delfos. Y aquí sabemos cómo sonaba la música porque las letras representan una nota. Sabemos entonces cómo sonaba esa música. En los documentos ya escritos, ¿verdad?, en el primer libro escrito, el libro más antiguo, la Biblia, nos encontramos también con referencias, por ejemplo, en el libro de los Reyes, ¿verdad?, en las que se nos relata cómo David, siendo un niño, tocaba el arpa para aliviar los estados de melancolía del rey Saúl, ¿verdad? En la antigua Grecia, la música aplicada como terapia también para los pacientes era muy importante. En la antigua Grecia se estudiaba la música también en las escuelas y pensadores tan importantes o tan ilustres
como Aristóteles o como Platón, hace mucha referencia a ella. Aristóteles, sobre todo, en su teoría del ethos, que decía que la música era necesaria tanto para aliviar las enfermedades, sobre todo mentales, sobre todo psíquicas, ¿verdad?, también físicas, pero decía que la música, además de sanar a los cuerpos, podía sanar también las almas y además podía hacer que las personas fueran con más moralidad, es lo que llamó la ética musical. Platón, en cambio, en su escrito de la República, es el primero en describir las asonancias y las disonancias. Y relata también que la música era sumamente necesaria para los estados mentales. Y fue el primero que habló de la música médica. Fue el primero que en sus escritos define esto. Este señor, entonces Platón, era partidario de aplicar la música también como terapia, incluso hacía que sus alumnos, cuando se levantaban por la mañana, lo primero que hicieran fuera ponerse a tocar la lira o el arpa. Pitágoras, que también había hecho un estudio, también era matemático, ¿verdad?, pero sus estudios, había hecho estudios de música, fue que determinó también una serie de escalas musicales y también las combinaba, ¿verdad?, con lo que llamó él la música de las esferas, porque decía que todo estaba relacionado con la música. Y Pitágoras decía, fue el primero en decir que la música curaba el insomnio. Pero el que era un médico también eminente fue Herófilo de Atenas. Era médico y músico, y este señor lo que hacía era que cogía la presión arterial en consonancia con las escalas musicales. Había hecho una correlación entre la tasa cardíaca y la tasa arterial con las escalas musicales. Y el que es sumamente importante es este otro señor, es Damón de Atenas. Este señor era músico y filósofo, era un filósofo pitagórico, pero este señor lo consideramos un poco como el padre de la musicoterapia, porque en una alocución en el Areópago, en una conferencia, defendió a la música como un instrumento necesario para curar todo tipo de dolencias. Él terminó que eran todo tipo de dolencias. Así que en el mundo griego, estas civilizaciones antiguas eran importantes. El Imperio Romano, aunque se extendió enormemente, no aportó gran cosa. Se dedicó solamente a recoger lo que habían hecho los griegos, aunque es verdad que Galeno en algunos de sus escritos convence de que la música es capaz de curar enfermedades tan diversas como las picaduras de las serpientes o la melancolía. Cuando pasamos a la Edad Media, nos encontramos que con todo este acervo que se había recuperado de los griegos y un poco de los romanos, el cristianismo lo dejó encerrado en los monasterios. Entonces, en los monasterios era donde se estudiaba la música como música y también como terapeuta. Entonces quedaba esto todo en manos de los abades y de las abadesas, que de una manera clandestina aplicaban terapia musical a los pacientes que tenían en los monasterios. Hay mucha gente, hay muchos de estos abades y abadesas, pero os presento aquí nada más a dos personajes, que son Hildegard de von Bingen y San Bernardo de Claraval. Fueron dos abad y abadesa. Los dos eran más o menos coetáneos, o sea, vivieron una cantidad del siglo XII, sobre todo fueron muy longevos y vivieron prácticamente todo el siglo XII. Hildegarde era hija de un aristócrata alemán y quería estudiar medicina. Cuando se vive del siglo XII, se es mujer y se quiere estudiar medicina, no hay nada que hacer. Entonces ella recurrió al truco de meterse en el convento y llegó a ser abadesa de uno de los conventos, de un convento que está cerca de Bingen, en Alemania. Esta señora, sin tener ningún conocimiento, ninguna preparación, ni literaria ni musical, fue capaz de escribir una serie de libros, además donde trata una cantidad, os presento ahí nada más 3, que fijaros, se llaman un libro de medicina sencilla, que decía se refiere a curaciones con plantas y con cosas simples, con la música también.
otro que es la Sinfonía de las Armonías Celestiales, ¿verdad? Por estos escritos y otro que dice Sanar y Curar, ahí donde explica que la música como un método para la curación, además de la medicina natural que ella aplicaba a los pacientes que había ahí en los hospitales de los monasterios. Pero también por todas, tiene más escritos que estos, por esta circunstancia es nombrada doctora de la Iglesia, por no me acuerdo qué papa, pero es una doctora de la Iglesia, igual que Santa Teresa. Sin tener también, como os decía, ninguna formación musical, escribió una serie de partituras, y aquí os presento una, ¿verdad?, que se llama Virtus Expiete, sobre todo lo que ella componía, están composiciones que veis, como están escritas todavía con notación neumática, lo que hacía sobre todo era composiciones corales. Era muy partidaria del canto incluso a 4 voces. Estos cantos que ella componía, que los hacía también para la liturgia, pero los aplicaba también a los pacientes junto con medicina natural, sobre todo de plantas que ella utilizaba. Estas composiciones se siguen interpretando actualmente, se sabe exactamente cómo sonaban y están en la programación de muchos conciertos, se cantan, son muy bonitas además. Y estas canciones que curaban muchas enfermedades, sobre todo las enfermedades psíquicas. Incluso Hildegard tiene un club de fans aquí que se dedican sobre todo a la depresión. O sea, escuchar la música de Hildegard, de todos estos cantos, alivia, por lo visto, enormemente la depresión. Y como os digo, hay clubs de seguidoras de Hildegard. San Bernardo de Claraval fue otro monje que se dedicó, era un místico, ¿verdad?, una persona, por lo visto, muy religiosa, muy bondadosa, y fue el renovador de la Orden del Císter. En la Orden del Císter, ¿verdad?, lo que él puso en los monasterios fue muchas cosas, por ejemplo, talleres de hierro, también hospederías y hospitales. Y en estos hospitales aplicaba, junto también con medicina natural de plantas, aplicaba terapia musical, sobre todo cantos litúrgicos, para aliviar sobre todo dolencias psíquicas, sobre todo estados mentales. Pero se dedicó también se dedicó entonces a estudiar estos estados demenciales. Esto era en el siglo XII. En el siglo XIII, en cambio, todo este conocimiento se pudo recuperar y entró a formar parte de los currículos de las escuelas catedralicias y de las universidades. Incluso Herrero de Jofré, que escribió en su libro de las 7 artes liberales, incluye ahí un capítulo dedicado a la música, diciendo que es una terapia necesaria para curar una cantidad importante de dolencias. También en este momento, el medievo musulmán, también junto en los palacios nazarís, había también hospitales. Y en estos hospitales se enseñaba música y se practicaba la música, de tal manera que en estos hospitales que se llamaban nosocomios, porque sobre todo se referían a enfermedades mentales, era siempre así. Para llegar a ser médico en uno de estos hospitales, además de tener conocimientos de medicina, se exigía que se tuvieran conocimientos musicales, porque la música se aplicaba como una terapia a los pacientes, que como os digo eran generalmente pacientes con alguna alteraciones psíquicas, siempre mentales, ¿verdad? Pero el primer hospital psiquiátrico que se fundó fue este hospital aquí. Se llama el Hospital de los Inocentes de Valencia. Eso, lo que está ahí representado, es una reconstrucción que se ha hecho ahora de la ruina que quedaba de ese hospital. Lo fundó en 1409 Fray Gilabert Jofré. Este señor era un monje, era mercedario, y este señor fundó este hospital para albergar allí a los locos, a los dementes, para sobre todo tenerlos separados de la sociedad que los rechazaba. Entonces fundó estos hospitales para estas personas demenciadas, y donde se aplicaba allí una terapia que permitía que ellos por lo menos se aliviaran de todos estos males, y se dedicó también entonces a aplicar la música como terapia para estas dolencias
individuos dementes y también para el tarantismo. El tarantismo es otra cosa muy divertida. Bueno, en aquella época, del siglo XV, era muy corriente las picaduras de las arañas. Entonces había estas composiciones musicales que se llama la tarantela napolitana. La tarantela napolitana también es un plato de pasta, pero aquí se refiere entonces a estas composiciones musicales que tenían un ritmo muy alegre, rápido, en un compás de 6/8 y que iba aumentando constantemente la velocidad y que se acompañaba de vihuelas, de panderetas, de castañuelas y se bailaba de una manera cada vez más rápida. Entonces a las personas que estaban en este estado, de repente estaban en un estado de ofuscación, ¿verdad? Y que se pensaba que esa era debido a la picadura de la tarántula, de las arañas, se les hacía bailar a un ritmo cada vez más rápido, de manera que finalmente terminaban por sudar, donde decían que por allí expulsaban todos los miasmas y todo el veneno, hasta que el pobre señor caía exhausto al suelo, ¿verdad? Por eso se decía, las arañas eran muy corrientes entonces en el sur de Italia, en Sicilia, que era donde se practicaba esta música, de tal manera que se les decía a los campesinos, no salgas al campo sin la vihuela, porque te puede picar una araña y te va a tener que poner a bailar. Entonces, esto, vamos a ver, era una superstición, no es verdad. Porque aunque hay arañas, sobre todo sudamericanas, que tienen venenos muy potentes, sin embargo, este animalito, la picadura de la Lycosia tarántula, es inocua para los humanos, no causa nada. Pero esto era una superstición tan corriente y tan popular que se extendió como la pólvora por toda Europa, de tal manera que muchos médicos se dedicaron por esta circunstancia a estudiar qué es lo que pasaba con estos pacientes que estaban afectados del tarantismo, cuáles eran las causas y qué remedios se les podía poner. De todas maneras, en épocas actuales se siguen componiendo tarantelas, porque siguen siendo una cosa muy típica, ¿verdad? Bueno, y aquí, para pasar un poco rápido, nos encontramos, ¿verdad?, ya en el siglo XVII con esto, con el aria, con diversas variaciones para clavicémbalo, con 2 manuales, las variaciones Goldberg. Las variaciones Goldberg no son de Goldberg, son de Bach. En aquella época, estábamos en el siglo XVII, ¿verdad?, estaba el conde Karl von Keyserling, que era el embajador de Rusia en la corte de Dresde, y era un señor que tenía malísimas relaciones con Morfeo. Entonces pidió a Bach que le compusiera una variación, una música que le pudiera a él aliviar y acompañar. Y Bach envió a este muchachuelo, os digo muchachuelo, era un alumno suyo que tenía 14, 15 años, lo mandó a la corte de Dresde, que era clavecinista, y se pasaba las noches la criatura en la habitación de al lado del conde, tocando las variaciones para que el conde durmiera, porque eso era lo único que le aliviaba del insomnio que padecía. Así que las variaciones Goldberg, ¿verdad?, es una música preciosa y figura en los repertorios de una infinidad de programas musicales, ¿verdad? Y cuando llegamos ya a esta edad contemporánea, pues nos encontramos, ¿verdad?, con que se entra en una época experimental. O sea, se trata en este momento ya de experimentar un poquito qué es lo que había pasado, qué pasaba con la música. Tan es así que en la enciclopedia de Diderot d'Alembert le dedica todo un apartado enorme a la musicoterapia, un largo apartado a la musicoterapia. Y aparecieron entonces ahí una serie de médicos, algunos alemanes, italianos, como ejemplo Girolamo Cardamo, que este señor que era médico y era matemático también. Y este señor decidió que la música era estupenda para curar la gota, la aplicaba para el tratamiento de la gota, que era una cosa totalmente innovadora, porque
la música se había dedicado generalmente a todos estos estados mentales, a la demencia, a la melancolía, todas estas cosas. Otro médico inglés, que es Thomas Campion, era inglés, y este sí que se dedicó a estudiar las enfermedades mentales, y lo que hacía es que proponía a los pacientes, sobre todo con estas enfermedades demenciales, composiciones líricas y de canto. El canto era muy importante. Pero el que es un hombre importantísimo es este señor, Richard Brockley, otro señor que era inglés, era músico. Y este señor editó un libro de musicoterapia para enfermedades mentales, un libro que era un tratado bastante amplio. En este libro fue tomado como ejemplo por otros médicos, por ejemplo a Metzner, que funcionaba también con la música y la hipnosis en una cosa que se llamaba el mesnerismo. Pero lo que fue muy importante también fue la aportación de este psiquiatra francés, Jean-Étienne Dominique Esquirol. Este señor se dedicó, ya estamos, fijaros, en el siglo XVIII, se dedicó a estudiar las enfermedades o la terapia que había que aplicar, la música que había que aplicar, que fuera distinta, o sea, las distintas músicas que había que aplicar a las distintas enfermedades y a los distintos pacientes. O sea, empezó a hacer ya una clasificación de músicas para determinadas enfermedades para pacientes. También en esa época se recurrió al concurso de músicos eminentes y también de intérpretes. Esto se había hecho ya en el siglo XIII. Había médicos que después de las épocas de los monasterios contrataban a juglares para que tocaran y cantaran, porque ayudaba eso mucho, sobre todo a la rehabilitación de los pacientes. Y aquí, por ejemplo, este castrati, Mateuccio, fue contratado en la corte de Madrid por Carlos II, que tenía todo tipo de enfermedades y que con sus cantos conseguía aliviarle. El otro castrato más importante del mundo, Farinelli, ¿verdad?, el más conocido, fue contratado en la corte de Felipe V, que en los últimos años de su vida tenía una demencia pavorosa, y también de su hijo, de Fernando VI. Músicos tan eminentes como Mozart, Haydn, Beethoven fueron requeridos para hacer composiciones que se pudieran aplicar como una terapia musical. Por ejemplo, Haydn, que era el músico de cámara del príncipe Esterházy en la corte de Hungría, utilizaba sus cuartetos de cuerda para aliviar los estados de melancolía y de depresión que sufría el príncipe Esterházy. ¿Verdad? Y estamos casi, ¿verdad?, en la época actual. ¿Qué es lo que pasa ahora actualmente, verdad? Bueno, sabemos que la música afecta al cerebro. Todas estas cosas que os decía que se aplican son para enfermedades sobre todo mentales, demencias, estados psicóticos, etc. Entonces, cuando se hace una resonancia magnética funcional a un individuo que está escuchando música, que la está interpretando o que incluso la está pensando, se encienden diversas áreas. Bueno, no veo cómo está el puntero. Como vemos en la figura de allí, pues tenemos una serie de áreas, es un corte horizontal, ¿verdad? Y se ven cómo están afectadas áreas de la corteza frontal y también de la ínsula. Vemos ahí toda la región de la ínsula. Cuando vemos en la figura que está ahí arriba, en el medio de arriba, y vemos una imagen del cerebro completo, cuando lo vemos en la fila de la izquierda, veis que hay una visión anterior y otra posterior del cerebro. Y veis cómo están señaladas las caras, en la figura que está más arriba, la corteza frontal. ¿La veis? Y en cambio en la posterior está la corteza occipital. En la fila del medio, que está la visión lateral del hemisferio derecho e izquierdo, veis cómo está encendida todo el surco de Silvio, donde está ahí toda la corteza auditiva. Y cuando vemos el cerebro en una posición dorsal por arriba, ¿verdad?, y por abajo, vemos encendidas también, veis, las áreas del giro central. Esto pasa, ¿verdad?, en muchas músicas y además pasa de distinta manera. En la imagen que tenemos abajo, fijaros en la resonancia magnética en la fila de arriba de un individuo que está escuchando música clásica.
Vemos que están encendidas esas mismas áreas. Pero en la línea de abajo, que no se ve, es un individuo que está escuchando reggaetón. Y ahí también se encienden esas mismas áreas, pero con mucha más intensidad, ¿verdad? En un estudio también, sí, la de arriba es la de la música clásica. Bueno, en estudios ya se ha empezado a ir, sobre todo por estudios, además, que se hacen además algunos en España, porque en España se ha empezado a trabajar en esto, donde en esta imagen, que también es un corte horizontal, ¿verdad? Es una imagen horizontal de una resonancia. Lo que vemos en los distintos cuadros de colores son las distintas áreas y el distinto tipo de música que se percibe en esas áreas. Bueno, eso lo vemos aquí mejor. ¿Veis? Aquí están señaladas las áreas del cerebro que se estimulan con la música. ¿Cuáles son? Pues en primer lugar, ¿verdad? Aquí en la cara medial del hemisferio, la vía auditiva, ¿verdad? El colículo inferior, el geniculado medial, la corteza auditiva, ¿verdad? En la otra cara. Cuando vemos también que hay una distribución de música, ¿verdad? Para recepción de rasgos, para movilidad, o sea, en las cortezas motoras. Y lo que vemos que lo que está señalado en rojo, ¿verdad? Es una cantidad de estructuras que están implicadas en la emoción, en la emotividad, porque si os dais cuenta, están cogiendo el área tegmental de Tasai, la amígdala, el área preóptica, el hipotálamo, el hipocampo, el giro central, el giro central. Y la corteza orbitofrontal, sobre todo, la corteza frontal. ¿Cómo funciona esto? ¿Verdad? Porque el impacto que tiene la música en el cerebro es distinto, ¿verdad? En primer lugar, lo tenéis representado ahí, ¿verdad? Se activan una cantidad de áreas corticales, sobre todo. Pero están áreas específicas, por ejemplo, para la tonalidad. Áreas específicas, veis que están ahí, con las que veis ahí señaladas para la tonalidad. Hay otras específicas para el ritmo. Hay otras específicas para entender la letra o para emitirla, para cantar. Y hay otras, lo más importante es, ¿verdad?, que están también el área de Broca y el área de Wernicke, ¿verdad? Y también toda la corteza motora, porque hace falta tener también un movimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se escucha música? Pues, en primer lugar, que hay una activación de la circulación cerebral, y esa activación de la circulación cerebral pues aumenta la efectividad, ¿verdad? Aumenta el flujo sanguíneo y eso influye sobre muchas cosas, ¿verdad? Influye sobre estructuras del cerebro, sobre el hipocampo, por ejemplo, el tronco del encéfalo, sobre todo sobre el tronco del encéfalo. Y eso influye entonces directamente en todas las estructuras cardiorrespiratorias, o sea, todo el sistema cardiovascular, el sistema autónomo cardiovascular, el respiratorio, afecta a todos esos centros respiratorios y del control de la presión arterial. También, por otra parte, afecta entonces enormemente a todas estas funciones emotivas, ¿verdad? Al núcleo estriado, ¿verdad? Al cuerpo estriado, a la cumbres, el hipotálamo, el hipocampo, ¿verdad? Y también el eje hipotálamo hipofisario, lo que hace es que permite la liberación de ciertas hormonas, de la corticotropina, de la adrenocorticotropa, el cortisol y también la dopamina. El escuchar música aumenta la liberación de dopamina en el cerebro. Y entonces pues ahora, una vez que sabemos estas áreas, vamos a ver qué es lo que pasa cuando se pueden aplicar la música en distintas enfermedades, sobre todo neurológicas, ¿verdad? Porque, como hemos visto, lo principal que hemos visto hasta ahora era la música que se aplicaba a desórdenes mentales, ¿verdad? Desórdenes mentales. Se ha estudiado mucho cómo la influencia de la música en la epilepsia. En los pacientes epilépticos, la música actúa de una manera diferente. Hay algunos pacientes epilépticos en los que la música produce una epilepsia, es lo que se llama la epilepsia musicogénica. Fue ya descrita a finales de siglo por este señor Tissot. Entonces, en esas
En este tipo de epilepsia, que es musicogénica, pues lo que ocurre es que empiezan a aparecer las crisis convulsivas al escuchar música, por ejemplo, o música que no tendría por qué hacerlo, por ejemplo, la música de Tchaikovsky. Pero también se produce estas convulsiones al escuchar algún otro tipo de silbidos, de sonidos, por ejemplo, el silbido de la tetera. Y esta epilepsia musicogénica es que tiene una prevalencia importante y sobre todo afecta a todo el circuito de Papez, a todo lo que es la región del hipotálamo, hipófisis, el accumbens, la amígdala y el giro central, ¿verdad? El giro central, el fornis, ¿verdad? Todo el hipocampo. ¿Y qué es lo que ocurre para remediar estas crisis, ¿verdad? Pues se recurre, ¿verdad?, a la farmacología, como sabéis, ¿verdad? La carbamazepina, la atromicina, pero son poco efectivas. Por lo tanto, cuando hay una resistencia a los medicamentos, ¿qué es lo que se hace? Pues se recurre a la cirugía. Extirpar, sobre todo como las epilepsias son muchas del lóbulo temporal, se extirpa parte del lóbulo temporal o se puede extirpar otra porción de la corteza que haya evidenciado mediante el electroencefalograma que hay ahí un foco epiléptico, ¿verdad? Son soluciones un poco importantes y sobre todo no tienen garantías de curación. Entonces, en los pacientes epilépticos que son refractarios al tratamiento farmacológico se aplica esta terapia musical y se aplica concretamente como terapia musical esta sonata de Mozart. Es la que ha resultado ser mucho más efectiva. Es la sonata K448, es una sonata para 2 pianos. Esta sonata se utilizó mucho también en niños para ver cómo les evolucionaba el cerebro y cómo se aumentaba su capacidad en las matemáticas, por ejemplo. Esos son niños que después de escuchar esta sonata eran capaces de hacer los ejercicios matemáticos con muchísima más facilidad y también otro tipo de tareas. Esto es lo que se llamó el efecto Mozart, que eso ocurre en individuos normales, ¿verdad? Pero cuando se aplica entonces esta terapia que se puede hacer con estas sonatas, se ha utilizado también algunas otras terapias, ¿verdad? Se ve que cuando se aplica en niños que tienen que son refractarios, ¿verdad?, al tratamiento, se ha visto que hasta un 89% de estos niños disminuía la frecuencia de las descargas epilépticas, también la recurrencia de las crisis y las convulsiones. Cuando se aplicaba esta terapia en los adultos, hasta el 85% se reducía la actividad epiléptiforme, las descargas intersticiales, interictiales, las convulsiones, todo esto que se detectaba por medio del electroencefalograma. Y esto es debido, se supone, a este efecto anticonvulsionante a los receptores D2 en la corteza prefrontal. Pero veis que las descargas epilépticas, antes de escuchar en esta gráfica que vemos, lo que ocurre cuando el número de descargas epilépticas que tienen estos individuos, antes de escuchar a Mozart, suben hasta 540, sin embargo bajan a 160 cuando escuchan esta composición, concretamente esta composición. Y también las convulsiones, ¿verdad?, que se han estudiado tantamente en pacientes con distinta semiología, con los tónico-clónicos o con los aclónicos. Pero se ve cómo hay una disminución sumamente importante cuando se aplica concretamente esta terapia, ¿verdad? Esto se explica, como os digo, por la liberación de dopamina. Se sabe que la música produce una liberación de dopamina en el cerebro en todo el mundo, en los individuos sanos, normales, ¿verdad? Y eso favorece la expresión, favorece el trabajo, favorece la ejecución, es sumamente favorable en la corteza. Se supone, entonces, y esto se llama teoría dopaminérgica, que la dopamina actúa sobre los receptores D2 de la corteza prefrontal. Y eso mediante una serie de complicados circuitos que van hacia el estriado y conexiones recurrentes corticotalámicas que son inhibitorias, inhiben en determinadas cortezas que haya estas descargas epilépticas. Como digo, es una teoría complicada
complicada de explicar, todavía es una teoría. Continuamente se descubren nuevos receptores de dopamina. Hay ya receptores de 1, de 2, hay de 2, de 3, hay una cantidad enorme de receptores. Entonces, no se sabe exactamente cómo funciona el asunto, pero está esta teoría dopaminérgica, ¿verdad? La dopamina, como os digo, muy importante cuando se libera la música. En otras terapias que se hacen en otro tipo de pacientes son de los pacientes de Parkinson. Se ha estudiado en los pacientes de Parkinson se ha estudiado bastante porque es bastante fácil encontrar pacientes parkinsonianos, ¿verdad?, donde se pueden aplicar terapias musicales. Entonces, en los pacientes con Parkinson se ha probado una cantidad de músicas, ¿verdad? En primer lugar, porque la música en general produce una mejor movilidad, una mejor relación de los individuos y se escogen, se ha visto las que son más eficaces, las músicas que tienen ritmo, que sean rítmicos, que sean fuertes, que tengan un ritmo regular, y eso ayuda mucho a la marcha. Y se utilizan para eso pasodobles o piezas de música electrónica también. Otro tipo de música que se utiliza también es música que sea alegre, emocionante, agradable, que los pacientes la conozcan, ¿verdad? Y eso puede ser cosas muy dispares, utilizarse músicas muy distintas, por ejemplo, las sonatas de Mozart, o también música moderna, la de Beyoncé, o todos estos grupos que son muy conocidos, ¿verdad? Y también canciones que sean conocidas, canciones populares, que estos pacientes, que a lo mejor generalmente son personas mayores, ¿verdad? Son canciones que sean habaneras, pasodobles, este tipo de músicas que ellos relacionan como familiares y que les evocan recuerdos. También es importante que la música sea un poco aguda, que esté en los tonos de alta frecuencia y que tenga una cierta intensidad, medio-alta. Cuando se aplican técnicas con todos estos tipos de músicas, nos encontramos con que se aplican todas estas técnicas. Por ejemplo, la técnica de canto. La técnica de canto es importantísima. Ya la habíamos visto con todos los trabajos de Hildegard y de todos estos médicos. El canto era muy importante. Cuando se tiene a estos pacientes parkinsonianos y se les pone en un coro, ellos todos juntos a cantar, hay una mejora importantísima, porque se activa toda la musculatura laringe, faríngea, ¿verdad? Y eso implica que hay se mejora la hipotonía y el volumen y la calidad de la voz. Al afectarse toda la musculatura de la deglución, ¿verdad?, se mejora enormemente la disfagia que tienen estos pacientes, también la fonación y también la actividad respiratoria, respiran mejor. También es una expresión también emocional al tener que estar cantando palabras y diciendo cosas con música, ¿verdad? Y sobre todo se habla también mejor, hay una fluidez verbal importante. Otra técnica que se aplica es la de la percusión, ritmo y percusión. Se manda a los pacientes en un instrumento sencillo, un tambor, que estén tocándolo a un ritmo determinado, ¿verdad? Y eso mejora enormemente la marcha, la cadencia del movimiento y la coordinación también de los movimientos. Otras técnicas que se aplican son las de los movimientos rítmicos, ¿verdad? Eso permite que el individuo que se mueve, que aumente la longitud de los pasos, no ande arrastrando los pies, y el ritmo también. Y actividades tan estupendas, ¿verdad?, como el bailar o hacer música coordinada, eso mejora enormemente el equilibrio, la postura, la coordinación de los movimientos. Así que se aplican todas estas técnicas, entonces se han aplicado a estos pacientes de Parkinson con bastantes buenos resultados. También escuchar música mejora la atención, mejora la memoria, mejora el estado de ánimo. Así que tiene muchos beneficios, ¿verdad? Reduce el estrés y la ansiedad, estimula el estado de ánimo, ¿verdad? Aumenta la producción de dopamina, eso es importante, ¿verdad? Y también mejora la calidad de vida, ¿verdad? Y la conexión con el resto de los individuos, con los familiares, por ejemplo, ¿verdad? En otros pacientes que se ha aplicado esta terapia musical ha sido en los pacientes de Alzheimer. Esto es más difícil de hacer, ¿verdad? En esta imagen que os presento es una recopilación de una cantidad
en este trabajo, ¿verdad? Que está en el Public Health, del Research Public Health. En estos se han recopilado, es un review, digamos, una recopilación de una cantidad enorme de trabajos realizados con pacientes de Alzheimer, y os presento aquí nada más los resultados. Los resultados son todos bastante parecidos. Os presento aquí nada más los resultados de uno de los grupos de trabajo, porque son españoles. Es Gómez Gallego y sus colaboradores, son personas que trabajan en este tema en la Universidad de Murcia. Entonces, veis cómo es el diseño del experimento. Los pacientes que tenemos 28 pacientes en este caso, ¿verdad?, que a los que se aplica música activa y 21 música pasiva. La música activa consiste en hacer algún tipo de música, por ejemplo, hacer unas sonajas, batir palmas o hacer algún tipo, aunque sea estrafalario, de música. Y la música pasiva consiste en escucharla, o a través de una interpretación o a través de un CD, ¿verdad? Esto se hace durante 6 semanas, 2 veces por semana, en sesiones de 45 minutos. Se aplica esta terapia. Y hay unos criterios de inclusión, ¿verdad?, que tengan una media o moderada estado de demencia, que tengan un consentimiento informado, ¿verdad?, por ellos o por alguno de los familiares, y que estén recibiendo un tratamiento también farmacológico y a lo mejor terapia que hacen las enfermeras en los distintos centros. Se excluyen las afasias y también ciertas afectaciones auditivas, por ejemplo la sordera, no se puede hacer. Y los resultados entonces se estudian con distintos test, por ejemplo, con la escala de demencia geriátrica. Se ve cómo están de demenciados. Se estudia también el índice de Bartel, es decir, a ver cómo son dependientes para las cuestiones cotidianas, como son el vestirse, el asearse, el comer, ¿verdad?, con test de memoria dirigida, dirigirles a la memoria, y también con índices de depresión psiquiátrica. Las conclusiones son que cuando se aplica esa música pasiva, se ayuda a mantener los síntomas neuropsiquiátricos, ¿verdad?, se mantienen. Pero la música activa, cuando es activa, mejora enormemente toda la función cognitiva, todas las condiciones neuropsiquiátricas y mucho más que toda esta música pasiva. En este estudio, este es un estudio de pacientes de Alzheimer para ver memoria, que es la cosa más terrible de la enfermedad de Alzheimer. En este trabajo lo que tenemos, veis, es una serie de pruebas que se han hecho a pacientes con Alzheimer en contra de de personas sanas. El histograma que está en blanco representa al grupo control, que son personas mayores de la misma edad, normalmente son en el rango entre 65 y 80 años, son personas normales, voluntarios, sanos. Y lo que está en las columnas oscuras, grises, son los pacientes de Alzheimer. Entonces se les somete a una serie de tareas con asociación musical o con otro tipo de asociación. Por ejemplo, en la primera columna, la de la izquierda, el primer experimento, el que está en este experimento se les lee una serie de líneas, 4 líneas a lo mejor de un poema, de un libro, de una lectura, al mismo tiempo que se les está presentando una música. La música que se utilizó en este caso para este trabajo fue el himno a la alegría de Beethoven. Con ese asunto, cuando se hace luego el chequeo de memoria, se ve que en los individuos control está bien, pero se mantiene bastante bien en estos individuos. Sin embargo, cuando se les somete a una asociación, esta misma lectura, con una asociación que no sea musical, que es la de ver una película, un pequeño tramo de una película que se escogió en este momento, el del mundo moderno de Charles Chaplin, pues bueno. Y entonces recuerdan, pero mucho menos. O sea, recuerdan las palabras que tienen que decir de las líneas que les han leído, son muchas menos. Y cuando se habla solamente sin ningún otro tipo de asociación, disminuye también. En el segundo experimento, el que está señalado con B, lo que se trata de buscar aquí es la memoria cercana.
O sea, es decir, peseta, caballo, manzana, repita, lo repite en el momento, ¿verdad? Cuando se les asocia musicalmente, con esto digo, con la música de Beethoven, ¿verdad? Veis que hay está casi cercano a los individuos control. Va descendiendo un poco cuando no está asociada a la música y un poco menos, está casi parecida cuando está hablado. Y en este otro experimento lo que se busca es la memoria un poco más a largo plazo, o sea, esperar 2 horas o así para que repitan esas palabras. Lo que ocurre entonces es que cuando está asociado musicalmente, bueno, ha descendido lógicamente también en los individuos control, ¿verdad? Pero desciende también mucho cuando está asociado a otro tipo de estimulación o cuando está sencillamente hablado, disminuye mucho más. Es decir, que toda la asociación de la música con la memoria tiene una gran importancia, ¿verdad? En este trabajo, entonces, se resumen un poquito también, fijaros que hay una cantidad de efectos positivísimos en todos los pacientes, para la memoria, bastante más para la cognición, para el estado de ánimo, para la ansiedad, la conducta social. Va descendiendo en la calidad de la depresión, el motor, el sueño, ¿verdad? El dolor y la secreción hormonal va disminuyendo. Pero de todas maneras, todo es bastante positivo, hasta un 100%, sobre todo en memoria. Y veis, disminuye entonces el sueño, ¿verdad? Esa es otra de las cosas que se han estudiado, ¿verdad? La influencia de la música en el sueño, ¿verdad? Los españoles somos los europeos que menos dormimos. El consumo de benzodiazepinas en los españoles es líder en el mundo. Se consumen una cantidad enorme de benzodiazepinas. Y las benzodiazepinas, cuando se administran a personas bastante mayores, producen tolerancia y después ya dependencia. Así que tampoco a largo plazo funcionan demasiado bien. Así que se ve qué podemos hacer. Vamos a aplicar una terapia musical. Y esto lo que vamos a buscar, si mejora el índice de calidad de sueño, que es lo que está ahí. O sea, si aumenta la calidad subjetiva, la latencia, la duración, que es lo que indica el índice de calidad de sueño. La calidad subjetiva es lo que te relata el individuo, ¿verdad? ¿Verdad que el individuo, ¿verdad? Eso es subjetivo, ¿verdad? Cuando viene un paciente y te dice no he dormido nada en toda la noche, hay que decirle acuéstese en esta cama que le voy a poner un gorro con unos electrodos y lo voy a enchufar en este aparato para ver qué es lo que pasa. Y duermen más, pero no importa porque ellos subjetivamente se sienten mal porque piensan que han dormido mal. Así que hay que ver esos índices de calidad en la latencia, en el tiempo que tardan en dormirse, en la duración del sueño y en la eficacia del sueño, ¿verdad? Entonces, cuando se aplican músicas, y esto es un poco complicado, se puede hacer de varias maneras, ¿verdad? Se puede escoger una música de manera arbitraria, que puede ser, por ejemplo, la música clásica. Se puede escoger otra música que sea a voluntad del paciente, a petición del paciente, que al paciente le guste. O lo que se puede hacer es fabricar una música. Es un trabajo bastante complicado, porque siguiendo los criterios de DG para ver el sueño lento y el sueño paradójico, el sueño REM. Con esto, para generación, este trabajo es un trabajo muy interesante. Lo que se ha hecho es fabricar partituras a base del registro que hemos hecho de este individuo cuando estaba durmiendo. Entonces se hace de la siguiente manera. La amplitud de la onda, veis, por ejemplo, en el sueño lento, es una alta amplitud, ¿verdad? Y baja frecuencia. Es una frecuencia entre 0,5 y 2 hercios. Entonces, la amplitud de la onda se utiliza para el tono, para ver dónde está el tono grave o agudo. El periodo, los ciclos, ¿verdad? Los hercios se asocian a la duración que tiene una nota. Y el espectro de potencia, se usa para la intensidad que tiene. Y con eso se fabrica una partitura que se escribe con un programa de escritura que es el Sibelius. Y lo que está en la línea de arriba, ¿verdad?, es la partitura que se genera a partir de las ondas del sueño REM.
y la que está en la línea de abajo es la partitura que se genera por este procedimiento para el sueño lento. Cuando se hace entonces un estudio de unos individuos a los que en un caso se les pone a dormir con la música que se ha generado para el sueño REM, para el sueño paradójico o los individuos control, con cualquier tipo de música, se ve que hay un enorme aumento en todos los casos de las ondas de tipo delta. En las ondas de tipo delta es lo que se chequea, ¿verdad? Las ondas de tipo... Las ondas de tipo delta eran estas que os mostraba antes, la del sueño lento. En cuanto más, es la fase 3-4 del sueño. Y esta fase es la fase en la que está el individuo, la que tiene mayor calidad de sueño. Cuanto más sueño de estas ondas delta, mayor calidad de sueño. Entonces, en estos individuos, en todos ellos, aumentó el sueño de ondas lentas. En estos individuos que tenían la música REM, aumentó hasta los 2 tercios, menos en los individuos a los que se había sometido a las ondas de sueño lento, ¿verdad? Solamente medio o menos 2, ¿verdad? Pero en todos los casos hubo un aumento del sueño. Así que, ¿veis? La música se ha utilizado entonces para los trastornos del sueño, sobre todo para el insomnio, ¿verdad? Aplicada esta música, pues se produce un cambio subjetivo porque se reduce también la latencia y hay mayor eficacia del sueño porque hay más ondas del tipo delta. Hay cambios también fisiológicos porque aumenta la conectividad neural. Si se hace una gráfica de los registros entre la corteza frontal y la occipital, se ve que aumenta el número de conexiones, o sea que se fomenta también la conectividad neuronal. Es también muy importante, favorece mucho al síndrome de la apnea obstructiva. Y eso, fijaros, es importante incluso para los instrumentistas de doble lengüeta, que tienen un esfuerzo terrible para mejorar la permeabilidad de las vías respiratorias. En los estudiantes, he estudiado también este efecto en los estudiantes universitarios que sufren un estrés, ¿verdad?, cuando están en esta época de exámenes y que se pierden la atención, la creatividad, ¿verdad? Aplicando entonces una terapia de sueño, ¿verdad?, la terapia de música, se ve que aumenta entonces también el número de ondas delta, lo que está representado en rojo en todos los individuos. Aunque hay una diferencia, ¿verdad?, entre chicos y chicas, ¿verdad?, pero se mejora muchísimo la memoria y la percepción de los conceptos. Cuando se hace esto para nosotros, para las personas de mediana edad, que estamos jóvenes, pero estamos de mediana edad, y que empezamos a tener hipertensión arterial, diabetes, un poco de deterioro, nos olvidan las cosas, ¿verdad? Se aplica también estas terapias de sueño, de música, y se ve como en el gráfico que está abajo disminuye, lo que representa en los círculos abiertos son los individuos que han sido tratados con la música, en los negros, los que no están sin música. Entonces se ve cómo disminuye la latencia, indica una mejora de la disfunción diurna, que va siendo mejor y que además se mejora con el tiempo. Si se aplica durante una serie de tiempo seguido, mejora muchísimo. Bueno, ¿y qué pasa entonces ahora, verdad? Porque todas estas terapias, vamos a ver, se están aplicando ahora a otras muchas enfermedades mentales, por ejemplo, a la esquizofrenia. Se está estudiando también que favorece también ciertos síntomas. Se está estudiando también en la esclerosis múltiple y en la ELA. No hay resultados ahora mismo demasiado concluyentes. Es verdad que en la esclerosis múltiple se favorece también la música del movimiento, igual que pasaba con los pacientes de Parkinson. Se está viendo también una mejora en pacientes en estado vegetativo. Se ve que la música mejora la sístole diástole arterial y se ve que los pacientes tienen una mejora del contacto visual con las personas. Incluso en algunos momentos
pueden llegar también sonríen, tienen alguna sonrisa. Son todavía cosas muy incipientes. Y se está ahora trabajando también en múltiples dolencias que no son mentales, ¿verdad? Por ejemplo, está estudiando para mujeres embarazadas, para mujeres con cáncer de mama, para mujeres que han sufrido agresiones de algún tipo, y todavía no hay resultados concluyentes, ¿verdad? Pero se está trabajando, en España incluso se está trabajando. La musicoterapia desde ahora se está considerando como una actividad que es científica, tiene un rango científico ahora mismo y se están partiendo en distintas universidades, sobre todo alemanas, dentro del currículum de medicina. Aquí en España tenemos todavía pocas cosas. Claro, para hacer musicoterapia, ¿qué pasa? Hay que ser musicoterapeuta, ¿verdad? Hay que saber algo. Entonces, todavía no tenemos aquí en las facultades ninguna en el currículum que haya una musicoterapia. Sí que hay ciertos másters. Hay un máster en musicoterapia que es bastante importante en la Universidad Católica de Valencia. Hay otro en la Central de Barcelona, otro en Valladolid. Y luego hay algunos que son en Internet, online, pero no son tan importantes. La Association for Medical Music Therapy americana ha determinado hace muy poco tiempo que las dosis que es necesario hacer de una manera dosificada y controlada la música para los pacientes, para su curación y sobre todo para la rehabilitación. Así que ahora mismo, pues aquí también en España, hemos empezado a hacer un poco de musicoterapia en los hospitales. En el Hospital de la Paz, por ejemplo, en el Hospital de la Paz, en el servicio de neonatología, se está haciendo música para los bebés que son prematuros o que tienen algún problema. Y se ha visto que en estos niños prematuros, se hace también con concurso de los padres, ¿verdad?, que también tienen que participar. Se ha visto que la música rítmica les regula las pulsaciones cardíacas y la respiración, y los niños mejoran mucho y se recuperan bastante bien. Se aplica también en las residencias de ancianos, ¿verdad? Aparte de que se va a hacer música muchas veces en las residencias de ancianos, pues para entretenerles, pero se hacen también para pacientes, sobre todo los pacientes parkinsonianos, que esos son los más fáciles de tratar, ¿verdad? Y fijaros, la musicoterapia ha tenido ya importancia. Fijaros que ahora que tenemos un día para todo, hasta para las cosas más estrafalarias, el día del beso, el día del oso polar, el día de la tortilla de patata, resulta que tenemos también un día internacional de la musicoterapia, que es el día 1 de marzo. Y entonces, actualmente, posiblemente, la música tiene mucha más importancia de la que podamos imaginar. Muchísimas gracias por vuestra atención. Creo que me he pasado el tiempo. Sí, ¿queréis hacer alguna observación a mí? Yo te doy la enhorabuena porque aprenderse todo esto